¿Qué tal, estimados estudiantes? Tengan todos ustedes muy buenos días. Déjame darte la bienvenida nuevamente porque ya te la di en el curso de álgebra, pero ahora te voy a dar la bienvenida para el curso de física. Si bien es cierto, cabe recalcarte que ya es el último bimestre del año, ya es tu último esfuerzo, vamos a ponerle todas las ganas, toda la actitud para que comencemos de la mejor manera este último bimestre. Si bien es cierto, todos los temas que hemos visto anteriores hablábamos del movimiento de los cuerpos, pero recordemos que no todo a nuestro alrededor va a presentar o ejercer un movimiento. Hay cosas que se encuentran en equilibrio, justo esa palabrita clave, en equilibrio. Pero si una cosa está de repente así estática, está en equilibrio, y yo ejerzo una fuerza sobre ella, de repente le empujo, lo que he empujado ya no va a quedarse ahí en equilibrio, va a moverse, entonces va a perder el equilibrio. Esta palabrita clave de equilibrio tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque como te habrás podido dar cuenta, existen ciertas restricciones para que un cuerpo se mantenga en equilibrio. O sea, si yo le empujo, ¿qué necesita pasar para que ese cuerpo no se mueva? Necesita pasar algo, y justo esas condiciones que va a cumplir el cuerpo para que siga conservando su estado de equilibrio es lo que va a estudiar la estática. Además, recordemos también que es muy importante que esta palabrita o este tema, en realidad el tema de estática, porque con esto también les sirve a los ingenieros, a las personas que recrean edificios. Si bien es cierto, tienen que conservar, o esas edificaciones tienen que conservar su estado de equilibrio, porque imagínate, si no estuviera en equilibrio, esas torres que tú ves, esos edificios gigantes, pues se caerían, ¿verdad? Entonces, definitivamente ese es un tema muy interesante. A ver, veamos. El tema de estática. Estática, ¿no? Suena como que de estate quieto, así, ¿no? Como que ahí nomás, párate. Definición. La estática es una rama de la mecánica cuyo objetivo es estudiar las condiciones, ojo, condiciones que deben de cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éste esté en equilibrio. Ciertas condiciones que ese cuerpo debe de cumplir para que se mantenga en equilibrio. Equilibrio. ¿Qué cosa será el equilibrio? El cuerpo no presenta aceleración, es decir, un cuerpo que esté en equilibrio no va a presentar aceleración, y para que no presente aceleración se van a cumplir dos cosas: o pasa esto o pasa esto. O el cuerpo está en reposo, donde su velocidad es cero, o el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Dónde hemos escuchado la palabrita velocidad constante? Movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, MRU. Tenemos acá una personita, un hombrecito que está parado, feliz él, al costado de este bloque de concreto. Él no lo está tocando, solamente lo está observando y el bloque está ahí. Este bloque, mientras no reciba la acción de ninguna fuerza, va a mantenerse en reposo. Si el bloque está en reposo, su velocidad, ¿a qué será igual? Su velocidad es cero. Pero digamos que este jovencito ya no quiere observar al bloque. Ahora dice, no, voy a moverlo porque tiene que llevarlo a otro lado. No lo sé. Entonces el joven empezó a mover el bloque. El bloque va a empezar a adquirir movimiento, pero un movimiento constante. Un movimiento constante. Y cuando hablamos de una velocidad constante, estamos hablando del famoso MRU. Es decir, por ejemplo, como dice acá, mira, toda fuerza modifica el estado de reposo de un cuerpo. Por ejemplo, si este cuerpo se va a encontrar en reposo, no lo sé, está ahí estático, pero yo voy a cambiar su estado de reposo. Se cayó, se movió. Entonces la regla ya pasó a estar en movimiento. Por lo tanto, toda fuerza va a modificar el estado de reposo en un cuerpo. ¿Listo? Pero Miss, tú me estás hablando tanto también de la palabrita fuerza. Ya entendí qué cosa es equilibrio. O el cuerpo se mantiene en reposo o el cuerpo se mantiene en MRU. Pero Miss, ¿y esa fuerza que tú dices que ejerces, qué cosa es fuerza?
La fuerza definitivamente es un vector, ya, pero mira, es una medida de interacción, palabra clave, interacción. Para que haya interacción tienen que haber dos, ¿verdad? Para que tú interactúes con la otra persona, el objeto interactúe con el otro objeto. Entonces, es la medida de interacción que se manifiesta entre dos cuerpos, exacto. La unidad con la que se mide la fuerza es en newton, se representa por la letra N. Ejemplo, tenemos aquí una esfera. Esta esfera se va a desplazar sobre una superficie horizontal. Acá está la superficie horizontal de rojito e impacta contra un resorte. Tú sabes que un resorte es aquel material, aquella herramienta que va a presentar elasticidad, ¿no? Se va a mover. Entonces, si esta esferita choca con el resorte, ¿qué va a pasar? Va de cierta manera a aplastar el resorte, pero después va a volver a salir. Entonces, esto a mí me está indicando, no es que ella aplasta el resorte y se queda ahí, no, esto va a volver. Entonces, a mí me indica, ¿por qué va a volver? Porque si bien es cierto, la esfera va a transmitirle una fuerza al resorte, acción de la esfera, pero el resorte al mismo tiempo le devuelve la misma acción, le devuelve la misma fuerza a la esfera y vendría a ser la acción del resorte sobre la esfera. O sea, la esfera hace una acción sobre el resorte y el resorte hace una acción sobre la esfera. Ambos se intercambian esas fuerzas, se interaccionan. A la acción mutua, tanto de la acción de la esfera como de la acción de resorte, a esto se le denomina interacción. A esto se le denomina interacción. Entonces lo colocamos aquí, interacción, acción de un cuerpo, el cual es correspondido por la acción del otro, interacción entre dos cuerpos. Todo esto, chicos, nos lleva a recordar a un personaje muy importante y significativo para la física. Este personaje se llama Newton, que existió por el año de 1642. Newton, los aportes que tuvo Newton para la física han sido fundamentales. Entre ellos tenemos la teoría corpuscular de la luz, lo cual lo estudiamos al inicio de este curso de física donde vimos nuestra línea de tiempo. Tú sabes que Newton existió en la Edad Media de la física. Entonces, otro de los aportes que también tuvo fue de las leyes de la mecánica, de las cuales el día de hoy veremos dos de ellas que tienen y que fundamentan lo que vendría a ser la estática. La otra ley, que la veremos ya posteriormente, fundamenta lo que vendría a ser la dinámica. Lo que vendría a ser la estática fundamenta las leyes que estudiaremos el día de hoy. Entonces, muy aparte de lo que respecta a las leyes de la mecánica, también Newton sustentó lo que es la ley de la gravitación universal. Entonces, si bien es cierto, Newton es la figura clave para lo que vendría a ser la física. Él plantea en el mismo año de 1686, en uno de sus libros o en uno de sus tratados principales que él ideó, llamado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En ese libro, en esa obra fundamental, clave para él, planteó estas dos leyes. La primera ley fue la ley de la inercia. La primera ley la llamó la ley de la inercia. ¿Por qué? Dice, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de MRU o de velocidad constante, mientras que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante. Es decir, si va a actuar una fuerza sobre el cuerpo, la sumatoria de las fuerzas que actúen sobre él debe ser cero. Es decir, si sobre el cuerpo van a actuar algunas fuerzas, pues la suma de ellas debe ser cero. Y si no, no debe actuar ninguna fuerza resultante porque el cuerpo tiene que mantenerse en estado de reposo o de velocidad constante. Entonces, acá viene lo de la sumatoria. Tú sabes que este es el símbolo de las sumatorias. Sumatoria de las fuerzas vendría a ser cero. Tenemos aquí
este bloque que tiene una velocidad igual a 0. Si tiene una velocidad igual a 0 como acá, ¿qué quiere decir? Que el bloque se encuentra en reposo. Pero tenemos acá a mi amiguito Juan y tenemos acá a mi amiguito Carlos. Mi amiguito Juan, muy inquieto, está empujando el bloque. Digamos que Juancito empuja el bloque con una fuerza de 20 newton. Pero me dicen que el cuerpo se encuentra en reposo. Mi otro amiguito, ¿con cuánto de fuerza debe empujar ese bloque para que no se mueva? ¿Qué debe pasar acá para que ese bloque no se mueva? Justo lo que me dice acá. La sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. ¿Qué significa? Que la suma de fuerzas que van para la derecha deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van para la izquierda. Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Por qué? Porque se van a anular. Porque la suma de ellas debe ser 0. Entonces, si este amiguito ejerce una fuerza sobre el bloque de 20 newton, este otro amiguito también debe ejercer esa misma fuerza, para que se anulen y de cierta manera el cuerpo siga manteniendo su estado de reposo. El cuerpo se encuentra en reposo. Entonces, eso es lo que me dice la ley de la inercia, ¿no? Que este cuerpo va a mantenerse en estado de reposo. Uno, si la sumatoria de las fuerzas que ejercen sobre él es igual a 0 o que no hay fuerza resultante, no hay un valor, no hay otro número distinto de 0 como fuerza resultante. Porque si no, el cuerpo ya perdería su estado de reposo de velocidad constante. Tenemos acá otra situación. Decimos que este caballito, mira. Si un caballo, por favor, ignora mi grafiquito, si un caballo tiene encima de él a un jinete, este caballo se encuentra en movimiento. Digamos que está en movimiento, el jinete lo está cabalgando, llega un punto que el caballo ve, no lo sé, una herradura. Los animalitos son muy listos, ellos son muy inteligentes. Él sabe que si cruza eso va a lastimarse. Entonces, ¿cuál es su primera impresión? Lo que él hace es detenerse. Y al momento de detenerse, ¿qué crees que va a pasar con el jinete? El jinete que se encuentra encima de él también se detendrá al mismo tiempo que se detiene el caballo. No. ¿Tú qué crees? Lo que sucede acá es que el jinete va a irse impulsado fuera del caballo porque todo cuerpo que se encuentre en movimiento va a permanecer en movimiento. O sea, el caballo se detuvo bruscamente, pero el jinete va a seguir moviéndose. Por eso es que ocurren a veces los accidentes que hay, ya sea de caballo, ya sea lo que respecten los carros, ¿no? Cuando los carros chocan, no sé, si el carro se detiene, ¿por qué no te detienes tú también? ¿Por qué sigues avanzando? Entonces, es porque justamente por eso, ¿no? Por la ley de la inercia. Todo cuerpo que está en movimiento con velocidad constante va a seguir con velocidad constante. Todo el cuerpo que se encuentra en reposo va a seguir en reposo, a menos que sobre él ejerza una fuerza que haga que haya una fuerza resultante, o sea que las fuerzas no se anulen como este caso, que hay una fuerza resultante, ahí sí el cuerpo va a cambiar su estado, pues, ¿no? Listo. Eso es lo que respecta a la ley de la inercia. Mientras no mueva el cuerpo, no se va a ningún lado. Prácticamente lo resumimos en ello. Segunda ley. En este caso no vamos a hacer la segunda ley de Newton, vamos a hacer la tercera ley de Newton. La segunda, como te comenté al inicio, la vamos a ver en dinámica. En este caso, la tercera ley de Newton me habla de la ley de la acción y la reacción. ¿Qué significará eso, Miss?